Buenos días a todos, hermanos, amigos. Nos da mucho gusto saludarlos. Y bueno, damos la bienvenida, ¿verdad?, a todos los que estamos hoy en este lugar. Le damos la más cordial bienvenida, hermanos que continuamente nos vemos, ¿verdad?, los domingos. Recibir a alguien nuevo, pues también están bienvenidos y nos da mucho gusto recibirlos, saludarlos y poder buscar al Señor juntos. Entonces, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno y la bienvenida, ¿verdad?, a ustedes. Vamos a pasar al mensaje el día de hoy, vamos a pasar a la palabra. Y quisiéramos comentar que en 1847, como tal vez todos o la mayoría saben, nuestro país fue invadido, ¿verdad?, por los Estados Unidos. En esta invasión pues, se desataron varias guerras. Los estadounidenses pues, intentaron llegar a la capital de nuestro país, y el ejército mexicano estableció varios puntos, ¿verdad?, de resistencia para evitar que pues ellos pudieran tomar, ¿no?, nuestro país. Uno de esos lugares de resistencia fue en el convento de Churubusco, donde el ejército mexicano pues estuvo luchando durante varias horas, tal vez 2 o 3 horas, resistiendo al ejército, ¿verdad?, hasta que finalmente el ejército derrotó a nuestro ejército mexicano y pues tuvieron que rendirse. Cuando entraron al convento, el general David Twex le preguntó al general Anaya, que es el que estaba al frente, ¿verdad?, en ese momento, le preguntó: ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las municiones? Y el general respondió con una frase que se ha vuelto famosa. Él le dijo: si tuviéramos parque, usted no estaría aquí. Es lo que le respondió el general Anaya. Estas palabras reflejan pues coraje, determinación. Estas palabras reflejan valentía, pero a pesar del coraje y la valentía, pues realmente terminaron siendo vencidos, ¿verdad? El ejército terminó cayendo. Quiero decirte que a diferencia de esta historia, de este registro histórico de nuestro país, el cristiano también pues está enfrentando una guerra espiritual, ¿verdad? Pero a diferencia, el Señor Jesús nos ha dotado de las armas suficientes, de las municiones suficientes, de los recursos necesarios para hacer frente al enemigo, para hacer frente al adversario. Sin embargo, es necesario que el cristiano, el creyente que camina con Dios, conozca estas armas y no solo las conozca, sino que sepa utilizarlas, ¿verdad? Hoy queremos hablar sobre un arma que el Señor nos ha dejado, y antes de seguir quisiera invitarles a hacer una oración y a pedirle al Señor que nos hable en este momento. Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Muchas gracias, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios real, un Dios vivo. Gracias porque nos has dejado tu palabra, Señor. Dios mío, enséñanos a usar las herramientas, las armas, Señor, que tú nos has dejado para hacer frente a nuestro adversario. Y permite, Señor, que de esa manera podamos ser victoriosos y no seamos vencidos en esta lucha espiritual. Padre, en el nombre de Jesús hoy te pedimos que nos hables. En el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Dice la escritura de la siguiente manera, Efesios 6:12:
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí el apóstol dice varias verdades, muchas verdades en este breve pasaje, un pasaje muy famoso. Y una de las grandes verdades que está diciendo el apóstol es que hay una guerra espiritual. Hay una guerra real, una guerra espiritual en la cual aquellos que hemos decidido seguir al Señor estamos inmersos. Esa es una realidad, aunque no la veamos, aunque nuestros días puedan transcurrir, ¿verdad? Pues de una manera muy normal, muy común, ¿verdad? Días en los que tal vez nos levantamos, vamos al trabajo, regresamos, comemos, hacemos nuestras tareas. La verdad es que detrás de todo eso y de forma paralela hay una guerra espiritual en la cual Satanás quiere derribarnos. Satanás ha decidido tirar a los creyentes, destruirlos. Y eso es una guerra que se libra de una manera muy sutil, muy oculta, que no es tan evidente. Y cuando uno pues no es espiritual, pues fácilmente es vencido. Cuando uno no está consciente de esta guerra, fácilmente somos derribados. Aquí el apóstol habla de dos partes de esta guerra espiritual. Una de ellas dice que tiene que ver contra gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Y después habla de seres espirituales de maldad. Es decir, hace una separación, una distinción. Por un lado, potestades de maldad de este siglo, de este tiempo, de este mundo. Por otro lado, habla de seres espirituales. Cuando el apóstol habla de gobernadores de las tinieblas, muchos dicen que tiene que ver con el orden demonológico, ¿verdad? O sea, hay un orden o jerarquía de demonios, pero hay otros estudiosos que opinan que más bien se refiere a estructuras, sistemas, a un orden social que está imbuido, que está empapado de tinieblas y de maldad. Y yo creo que tiene mucha verdad esta definición, porque hoy en día pues hay la sociedad está mezclada con ideologías totalmente anticristianas, está mezclada con corrientes y filosofías antibíblicas, ¿verdad? Ateas, que niegan la existencia de Dios, que niegan los valores cristianos y que han convertido la forma de pensar en algo relativo, ¿verdad? En algo que rechaza y abomina las cosas de Dios. Creo que a esas tinieblas se refiere el apóstol Pablo cuando dice gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es decir, una sociedad que está en tinieblas. Una sociedad que tiene asociaciones, gobiernos, líderes, instituciones, ¿verdad? Que aprueban todo lo contrario a Cristo, todo lo que es opuesto a la palabra de Dios. Esas son las tinieblas. De hecho, no lo vamos a leer, pero el apóstol Pablo en Efesios habla de las tinieblas, ¿verdad? Que hemos sido traídos de las tinieblas a la luz. Y las tinieblas el apóstol las define como rencor, amargura, fornicación, desobediencia. Esas son las tinieblas de maldad, ¿verdad? Esos son los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y después el apóstol da una lista de la armadura que el creyente debe tener. Y la última parte de esta armadura es la palabra de Dios, la espada
del Espíritu. Y es de lo que hoy quisiéramos hablar un poco, ¿verdad? El apóstol les exhorta a los efesios a tomar la espada del Espíritu. Y quiero decirte que la espada es algo indispensable para aquellos que quieren enfrentar las tinieblas, para aquellos que están en una lucha espiritual. La espada del Espíritu es indispensable para poder hacerle frente al enemigo. Es como la escopeta, ¿verdad?, de un soldado. Imaginémonos, bueno, ya lo contábamos hace rato en un inicio, o un soldado que va sin fusil, ¿verdad? Hay un dicho, pues lo manda sin fusil a la guerra, es imposible. Un soldado que va sin un arma a la guerra, pues va a ser derribado. Un cristiano que no conoce la palabra de Dios va a ser derribado. Un cristiano que no estudia la Escritura va a ser vencido por el enemigo. Un cristiano que no está comprometido con la palabra de Dios va a ser derribado. Y lamentablemente muchos creyentes viven derrotados, viven postrados en el piso, siendo vencidos por el enemigo porque no conocen la Escritura, porque no se han comprometido, ¿verdad?, a conocer la palabra de Dios. De modo que la exhortación inicial es que estudiemos la Escritura, que usemos la palabra de Dios si queremos ser victoriosos en la guerra espiritual contra las tinieblas de este mundo. Hay algunos aspectos que quisiera comentar sobre este pasaje. Por ejemplo, si el apóstol habla de una espada, la espada de la que el apóstol está hablando hace referencia a una espada pequeña, una espada no tan grande. Y estas espadas, que incluso algunos la traducen como puñal o incluso una daga, pues eran muy importantes para los soldados romanos, porque la referencia del apóstol Pablo, pues es el ejército romano, ¿verdad? Las espadas de los romanos, pues eran muy importantes para ellos, tanto que ellos tenían un serio compromiso de entrenar para sacarle el máximo provecho. Para poder utilizarla efectivamente ellos tenían que aprender a usarla y pasaban horas y tiempo, ¿verdad?, adiestrándose para usarla. Y creo que la idea es muy importante aquí también, porque de la misma manera en que esos romanos entrenaban, el cristiano necesita aprender a usar la espada. Necesita aprender a utilizar el arma que Dios le ha dado. Necesitamos aprender y descubrir, ¿verdad?, los secretos de la Escritura. Esto es muy importante porque hoy en día pues se le menosprecia la palabra de Dios. Hay muchos cristianos, ¿verdad?, que llevan la Biblia los domingos, pero pues de nada sirve que tengan una colección de Biblias si no las leen, si no las saben utilizar, ¿verdad? Hay hermanos que en sus casas tienen una Biblia por habitación y ahí está la Biblia, ¿no? En cada habitación, en la sala, la dejan abierta en la entrada, pero no la leen, no la conocen, ¿verdad? No la han aprendido, no han aprendido a utilizarla y eso pues no es provechoso. En el verso 17, si podemos volver a leerlo, dice: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Aquí el apóstol está hablando de la espada del Espíritu. Y tiene dos significados cuando el apóstol pronuncia Espíritu. Por un lado, se refiere a que esta espada del Espíritu, pues la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu es el autor. Y esto es importante porque hoy en día pues muchos creen, ¿verdad?, que la Biblia es un libro humano, que solamente es un libro escrito por autores humanos y no tiene ninguna inspiración divina. Y muchos leen la Biblia, ¿verdad?, como un conjunto de bonitas historias, leen la Biblia como un libro humano más, ¿verdad? Leen la Biblia como si fuera cualquier libro, pero la verdad es que el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. Él inspiró a cada escritor, dirigió su entendimiento para que ellos pudieran escribir un mensaje divino. Entonces, si el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios, eso quiere decir que la palabra de Dios tiene un contenido divino.
Eso quiere decir que la palabra de Dios es la verdad para nosotros. Y si es un libro divino y si contiene la verdad, pues es el mejor recurso que tenemos para enfrentar las tinieblas, para enfrentar al adversario. El apóstol Pablo dice que es la espada del Espíritu también, porque tiene que ver con que es algo espiritual, es un recurso espiritual, la Biblia. Es decir, no se trata de algo humano meramente, ¿verdad? Como un conocimiento superficial. No se trata de información nada más que llega a nuestra mente o un libro con literatura secular. La Biblia es un libro espiritual. Es un libro que se requiere ser espiritual para acercarse a ella. Y es que mucha gente lee la Biblia como cualquier libro, decíamos hace un momento, ¿verdad? Con una actitud indiferente, con una actitud incluso hasta de orgullo, ¿verdad? Pues voy a leer para aprender más y entonces pues poder criticar a los pastores, ¿verdad? No falta el que pueda hacer eso, ¿verdad? Pero la verdad es que la Biblia es un libro espiritual que requiere acercarnos a él con humildad, con fe, con expectación, ¿verdad? De lo que Dios puede hablarnos. Requiere hacer a un lado lo carnal, hacer a un lado las actitudes equivocadas, hacer a un lado los pensamientos equivocados, hacer a un lado el pecado y humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, háblame con una actitud espiritual. Es un arma espiritual. Por eso el apóstol dice, es la espada del Espíritu con la que podemos enfrentar la guerra espiritual. Dice también que esta espada es la palabra de Dios. Y aquí palabra de Dios quisiera, si ustedes me permiten, seguir definiendo un poco. Cuando el apóstol dice que es la palabra de Dios, hace referencia o se usan dos palabras en el griego original. Se usan dos palabras para referirse a palabra de Dios. Y una de esas palabras es logos. Logos es la palabra griega que se traduce como palabra de Dios. ¿Y qué es el logos? Tiene varios significados, de hecho hay una gran definición, era un concepto muy amplio para los griegos, pero el logos cuando los escritores del Nuevo Testamento lo utilizaban, hacía referencia a la palabra de Dios en su totalidad. Es decir, la espada del Espíritu es la palabra de Dios en su totalidad. Todo el mensaje de Dios, todo el consejo de Dios que está en la Escritura. De modo que para poder usar la espada del Espíritu, necesitamos leer la Biblia completa. Necesitamos conocer la Biblia en su conjunto. ¿Por qué? Porque no falta, ¿verdad? Hoy en día, en muchas denominaciones, pues que solo se lee los salmos. Y qué bueno que conozca uno los salmos, los proverbios, ¿verdad? Pero hay quienes solamente leen un versículo fuera de contexto. Hay personas que solamente leen los salmos y de allí no salen. Pero la verdad es que la Biblia, la palabra de Dios, o la espada del Espíritu es la Biblia en su totalidad. Conocer la palabra de Dios en su conjunto. No falta quien pueda usar un texto, ¿verdad?, fuera de contexto o hacer rezos, ¿verdad?, para enfrentar al enemigo. Pero la verdad es que se ocupa conocer la Biblia en su totalidad. Palabra de Dios también viene de otra palabra del griego y esta palabra es rema. El rema, específicamente en este pasaje que estamos leyendo, el apóstol usa esta palabra. ¿Y qué es el rema? Es una declaración expresada de Dios, un mensaje particular de Dios para el ser humano. O sea, tiene los dos sentidos. La palabra de Dios en su conjunto, pero también un mensaje particular para cierta situación particular que cada uno pueda estar viviendo. Esa es la espada del Espíritu. Si ustedes se acordarán, cuando el Señor pues eligió a María, ¿verdad?, para ser la madre del Señor, dice la Escritura que envió un ángel. Los judíos, de manera general,
conocían la palabra, pero ocasionalmente el Señor les enviaba un mensaje muy particular a través de un ángel. Bueno, eso es el rema. El Señor nos da un mensaje particular de acuerdo a nuestra necesidad o a nuestra situación. Esa es la espada del Espíritu, el mensaje que Dios quiere darnos para una necesidad específica que estamos teniendo. El Señor nos da entonces una palabra, una orientación, puede ser a través de un predicador, puede ser a través de un hermano, puede ser a través de un amigo, ¿verdad? Que nos aconseja, que nos da una palabra específica y seguramente es Dios el que nos está hablando. Sin embargo, es muy importante entender esto en el sentido en el que el rema siempre está vinculado al logos, es decir, a la palabra en su totalidad. ¿Y por qué queremos aclarar eso? Porque hoy en día en el movimiento neopentecostal se habla del rema también. Entonces, en este momento Dios me está diciendo algo, que aquí hay una persona que va a diezmar 10,000 pesos, ¿verdad? Pero la verdad es que eso es una práctica equivocada. Cuando el Señor nos da un rema, siempre está vinculado al logos, es decir, a la palabra en su totalidad, a la palabra en su conjunto. ¿Por qué? Porque si no es así, muchas veces solamente pueden ser nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuando siento que Dios me está dando un mensaje, una palabra, pueden ser mis propios pensamientos, pueden ser mis propios deseos, o incluso el mismo diablo me puede estar hablando si yo no conozco el logos, si yo no conozco el conjunto de la palabra de Dios. Entonces el rema siempre está vinculado al logos y esa es la espada del Espíritu para nosotros. Entonces, cuando hay una lucha, una prueba, cuando viene Satanás a atacarnos, podemos usar la espada del Espíritu para poder combatir al adversario, para poder combatir esos momentos difíciles, oscuros, esas situaciones complicadas. Pero para eso necesitamos conocer el logos y llenarnos del Espíritu Santo también, para que el Señor nos hable. ¿Cómo se usa o para qué se usa la espada del Espíritu? Vamos a ver Mateo 4:1, por favor. Dice lo siguiente, Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesús conocía la palabra de Dios. El Señor Jesús sabía utilizar la espada del Espíritu. Por eso cuando vino Satanás, Jesús pudo responderle, ¿verdad? Con un pasaje de la Escritura. En otras palabras, ¿para qué es útil la espada? Para defendernos del adversario. El cristiano que conoce la Escritura puede defenderse del enemigo usando la palabra de Dios. Muchas veces Satanás va a venir a tentarnos como al Señor Jesús. Nos va a venir con la tentación, ¿verdad? Pues engaña a tu esposa. No pasa nada si tú tienes una novia y tienes intimidad con ella. Te va a sugerir, nos va a susurrar, ¿verdad? Nos va a invitar al pecado. Y aquel que no tiene la espada del Espíritu morando en su vida, pues se va a dejar arrastrar. Pero la Escritura dice, ¿verdad? Allí en 1 Corintios, huye de la fornicación. Cualquier pecado está fuera del hombre, del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que conoce la espada va a poder defenderse de las tentaciones del adversario. El que conoce la Escritura va a poder resistir al adversario con la palabra de Dios. Para eso es útil la espada, ¿verdad? Como una defensa. ¿Para qué más? Vamos a ver Romanos 12, verso 1, por favor.
Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el tiempo del apóstol Pablo, la iglesia vivía en medio de un mundo pagano, particularmente los romanos, ¿verdad? Había una fuerte influencia del paganismo sobre la iglesia. Y ellos tenían que aprender a cómo resistir no solo al diablo, sino también a esa sociedad, a esas tinieblas, a esos gobernadores de las tinieblas, ¿verdad? Que hacían la guerra a la iglesia cristiana. Y ellos podían acudir a la Escritura, a los consejos del apóstol Pablo, y poder rebatir y poder resistir las tinieblas de ese tiempo. El apóstol les escribía, dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuál era su defensa ante el paganismo, ante las tinieblas que imperaban? Era la palabra de Dios. De modo que, ¿para qué es útil la Escritura? Para defendernos también de las tinieblas que hoy en día imperan. Hoy en día las tinieblas, como decíamos al inicio, son muchas, ¿verdad? Hoy en día la sociedad moderna, la cultura, ¿verdad?, quiere absorber, quiere destruir el cristianismo. Nos quieren decir cómo vivir, ¿verdad? En algunos países, pues las mismas iglesias están controladas. Las iglesias les están indicando hasta qué es lo que deben predicar. En nuestro país, en México, la sociedad nos quiere decir cómo tener un matrimonio, ¿verdad? Nos quiere decir que ya el matrimonio tradicional ya no es útil, que hoy la mujer pues ya no tiene por qué estar en casa, ya no tiene por qué criar hijos, que el hombre ya no tiene que tener una autoridad o ya no debe tener una responsabilidad. Y la verdad es que la influencia es mucha hacia la iglesia, hacia las familias cristianas, hacia el joven que quiere obedecer a Dios. ¿Cómo enfrentar, verdad? ¿Cómo defenderse de la opresión de las tinieblas de este mundo, sino con la palabra de Dios? La espada del Espíritu también es útil para defendernos en contra no solo del adversario, sino también de las tinieblas que imperan en nuestra sociedad. Las tinieblas que constantemente están golpeando al cristiano, golpeando a la iglesia, golpeando a las familias. Es la palabra la que nos puede indicar qué hacer, ¿verdad? La Biblia nos dice cuál es el orden de la familia, mientras el mundo nos oprime, destruyendo el diseño, ¿verdad? La Biblia nos dice cómo ser un varón piadoso, temeroso de Dios, mientras el mundo nos dice, ¿verdad?, que ya no es necesario tener valores, ya no es necesario guardarse puro, santo, casto. La espada del Espíritu nos ayuda también para defendernos de los ataques de las tinieblas de esta sociedad. ¿Para qué más es útil la espada del Espíritu? Vamos a ver Lucas 10:17, por favor. Dice lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La espada no solo sirve como una defensa, también sirve para atacar, ¿no? Los soldados romanos podían usar la espada para defender cuando recibían un golpe, pero también podían usar la espada para golpear. Y la espada también es útil para golpear, para atacar, para combatir al enemigo. Dice la Escritura que los discípulos estaban gozosos, ¿verdad? Porque ellos reprendían a los demonios y dice que estos se les sujetaban. Los demonios eran expulsados por los discípulos de Cristo. En Hechos 16,
16 dice lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo dice que reprendió, ¿verdad? Ordenó a un espíritu dejar a una joven que era poseída. Es decir, la Escritura nos muestra que el creyente tiene autoridad para reprender al demonio, al enemigo, y para que estos se sujeten al creyente. Esto es algo muy importante porque hoy en día el mundo está lleno de situaciones de este tipo. Digo, hay quienes le han dado una interpretación que solamente es psicológica, ¿verdad? Cuando una persona está endemoniada, pues es un problema psicológico. Y no dudamos que muchas personas tengan problemas psicológicos, pero también no tenemos dudas que muchos de esos casos son posesiones demoníacas, ¿verdad? Y dice la Escritura que el Señor también le ha dado autoridad a sus hijos, a la iglesia, para hollar serpientes, ¿verdad? Para expulsar, para reprender, para orar por los que están oprimidos por el diablo. La espada del Espíritu también es útil para reprender al enemigo. No solo para defendernos de lo que nos puede hacer, sino para también atacar al adversario, para liberar a los que son oprimidos. Dice Colosenses 2, verso 15, dice lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquel que conoce la Escritura, la espada del Espíritu, sabe que el Señor ha vencido al enemigo. Entonces puede ir y hacerle guerra al adversario. Puede ir y orar por los que están necesitados, pero para ello necesitamos conocer la palabra, creer en la palabra, estar convencidos de que efectivamente el Señor está con nosotros, nos ha dado autoridad, que Jesús ha vencido al enemigo, y entonces orar por el que está oprimido, por el que está necesitado. Eso es una realidad también. Tristemente, muchos toman una actitud pasiva, ¿verdad? O hasta cobarde. No, si hay una necesidad, háblenle al hermano, ¿verdad? Háblenle al pastor que vaya a orar. Porque no conocemos la Escritura. Todo cristiano debería tener esa autoridad, esa fe y esa seguridad de que tiene la espada del Espíritu y puede orar y puede ayudar y puede atacar el reino de las tinieblas con la fe que el Señor nos ha dado. No solo reprendiendo, no solo exhortando, ¿verdad? Liberando. Dice también Hebreos 4, verso 12, de qué otra manera el creyente puede usar la espada contra el adversario. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura dice que es como una espada que entra hasta lo más profundo del corazón, ¿verdad? La Escritura es un recurso que puede exponer las intenciones que hay en el corazón. Y no solo exponer, la espada del Espíritu puede transformar los corazones, puede hacerlos libres, puede romper, ¿verdad?, lo que Satanás ha hecho en las personas. Cuando alguien sabe utilizar la Escritura, puede exponerla, puede predicarla, puede ayudar a aquellas personas que están esclavizadas por el diablo, aquellos que están destruidos por las obras del diablo, y hacerlos libres. Como dice esta parte, ¿verdad? Porque la espada discierne, la espada entra en el corazón y lo expone, y tiene el poder de transformar las vidas, tiene el poder de cambiar los corazones. Entonces, no solo para reprender al diablo,
sino incluso para destruir las obras del diablo. Que mucha gente está esclavizada, pero cuando escucha la palabra, cuando escucha el mensaje del evangelio, su vida puede cambiar. ¿Para qué más? Un último punto. En 2 Corintios 10, verso 3, dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sirve para atacar al enemigo, pero para atacar también las tinieblas que hoy en día imperan. ¿Qué hacía el apóstol ante las tinieblas de su tiempo? Él derribaba los argumentos, ¿verdad? Derribaba las filosofías de ese tiempo, exponía el evangelio, exponía la palabra, y entonces las personas se convertían a Cristo. Las tinieblas que había en el tiempo de Pablo, el paganismo, la hechicería, la esclavitud que había en ese tiempo, eran derribadas por la palabra de Dios. No era la sabiduría del apóstol, ¿verdad? Era el poder del evangelio. ¿Y para qué nos es útil a nosotros también la palabra, la espada del Espíritu? Para derribar las tinieblas, con argumentos bíblicos, no con sabiduría humana, ¿verdad? No con opiniones personales, sino con el poder de la palabra. El apóstol dice en otra parte, ¿no? Porque el evangelio es locura para unos, pero es poder para nosotros. Es poder de Dios para aquellos que han creído. ¿Cómo poder derribar las tinieblas de este mundo que quieren entrar a nuestra casa, que quieren entrar a nuestro matrimonio, que están destruyendo familias? Con la espada del Espíritu. ¿Cómo contraatacar las tinieblas que quieren entrar incluso a la misma iglesia, verdad? Las tinieblas, el engaño, la herejía, la falsedad, la mentira, que puedan entrar o que quieren entrar a nuestra vida con la espada del Espíritu, con los argumentos que la palabra de Dios nos ha dado. En la Escritura hay recursos, hay sabiduría para contrarrestar las tinieblas que hoy en día están imperando. No debemos hacerlo con sabiduría humana, como hemos dicho, sino con la palabra de Dios. Eso es lo que hacía el apóstol, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, pues había también muchas tinieblas. La misma religión, ¿verdad?, judía, estaba en tinieblas. ¿Y qué es lo que hizo él? Exponer la palabra de Dios, el sermón del monte, las parábolas. Y esas parábolas y ese sermón del monte hacía que la gente pudiera tener luz y poder encontrar la verdad. Él contrarrestaba las tinieblas con la palabra, con la enseñanza. ¿Cómo vamos a contrarrestar las tinieblas en la casa? Con la palabra de Dios. Nuestros hijos están expuestos a las tinieblas de allá afuera, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, ahí en el trabajo donde se encuentra, están expuestos. ¿Cómo podremos vencerlas si no es con la Escritura, con la palabra de Dios? ¿Qué debemos hacer entonces? En primer lugar, para poder enfrentar esta guerra espiritual necesitamos conocer la Escritura. Conocer la palabra de Dios, estudiarla. Y esto puede parecer repetitivo, ¿verdad? Pero requiere un compromiso estudiar la Escritura. Requiere un compromiso con la palabra de Dios, con Dios mismo, de poder acercarnos a la Escritura y estudiarla. Dice el Salmo 119:97, por favor. Dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El salmista aquí está describiendo la devoción, ¿verdad?, que tenía por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Él amaba y meditaba. Y yo creo que es algo muy importante, ¿verdad?, para poder usar esta espada que el Señor nos ha dejado. Amar la palabra, acercarnos a la palabra con devoción, ¿verdad?
Y cuando alguien verdaderamente ama algo, pues le dedica tiempo, le dedica esfuerzo, le dedica un horario, ¿verdad? En la agenda del día, porque realmente lo ama. Y si amamos la palabra, le vamos a dar un tiempo. Vamos a dedicarle un tiempo para poder leerla. ¿Qué más? En Juan 5:39 dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. El Señor Jesús le hablaba a los religiosos de su tiempo, quienes eran estudiosos de la Biblia. Cristo mismo era estudioso de la Biblia, pero él insistía, ¿verdad? Escudriñen la Escritura. Y escudriñar no solo es leer, escudriñar no solo es, pues, ocasionalmente, ¿verdad? Escudriñar es profundizar. Escudriñar es tomarla en serio, ¿verdad? Si vamos a enfrentar las tinieblas, si vamos a enfrentar al enemigo, necesitamos escudriñar la palabra, leerla, profundizarla, tomar notas, memorizar la Escritura, para que el Señor pueda darnos ese recurso, ¿verdad?, que necesitamos en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados. Santiago 1:5 dice también: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Para poder estudiar la Escritura, para poder conocer la espada del Espíritu, necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento, necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a entenderla. Porque como decíamos al inicio, ¿verdad?, la Escritura no es un libro secular, es un libro espiritual y necesita la asistencia del Espíritu para poder entenderla. Y aquí el apóstol dice: si alguien tiene falta, ¿verdad?, es que la leo y no la entiendo, hermano. Es que he intentado leerla, pero no sé qué tiene eso que ver conmigo. El apóstol dice: pídele al Señor sabiduría. Pídele a Él que te revele, ¿verdad?, el significado de la Escritura para poder entenderla. Y eso es lo que necesitamos para poder usar esta arma tan importante. Necesitamos la revelación de Dios, la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder comprenderla, para poder entenderla. Hay mucha gente que la lee, ¿verdad?, pero no la entienden, no comprenden, incluso hasta malinterpretan, ¿verdad?, la Escritura, porque requiere la gracia de Dios. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hasta allí. More en abundancia. Pablo exhorta a que se llenen de la Escritura, y es algo que nosotros también necesitamos, llenarnos de su palabra, que nuestra mente y nuestro corazón esté llena de ella. Para poder enfrentar al enemigo necesitamos que nuestro corazón esté lleno de su palabra. Si es posible memorizar, y creo que todos sabemos que a veces no es fácil, ¿verdad?, memorizar la Escritura, menos en estos tiempos donde los medios digitales pues ya nos facilitan todo. Ya no necesitamos memorizarnos números de celular porque todos están en nuestro móvil, ¿verdad? Ya no necesitamos memorizarnos citas porque rápidamente las tecleamos y las encontramos. Pero no está de más poder memorizar la Escritura. Dice el apóstol: llénense, que la palabra abunde en vosotros. A veces estamos más llenos, ¿verdad?, de cualquier otra cosa. Estamos más llenos de cualquier otra cosa que de la palabra. Estamos llenos tal vez de nuestra serie favorita. Estamos más llenos, ¿verdad?, de nuestra película favorita que de la palabra de Dios. El apóstol exhorta a llenarnos de la palabra. Si no estamos llenos, Satanás nos va a destruir, nos va a estorbar, nos va a mantener estancados, conformistas, ¿verdad? Sí, a Satanás también le interesa que estemos estancados, que no crezcamos espiritualmente.
Mientras no crezcamos, no vamos a hacerle daño a nadie y Él está contento de tenernos allí. Pero si nos llenamos de la palabra, vamos a crecer. Vamos a poder hacerle frente al adversario. Dice Juan 6:68, le respondió Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y más el que sigue dice, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. El apóstol Pedro estaba convencido que Jesús tenía las palabras de vida, ¿verdad? Él estaba convencido de que Jesús tenía las palabras. Y este relato nos invita a creer en la palabra de Dios. Esta historia nos invita a creer no solo en las palabras de Cristo, sino en la Escritura completa. Creerla. No es suficiente leerla, memorizarla. Necesitamos creerla. Creer que realmente lo que está escrito es la palabra de Dios y es el recurso que yo necesito para enfrentar al enemigo, para enfrentar mis luchas, mis pruebas y mis problemas. Creer que ahí está. No es suficiente con leer. Satanás conoce la palabra, ¿verdad? Satanás se la sabe de memoria, pero no la cree. Muchos ateos conocen la Biblia, ¿verdad? Pero no la creen. Se necesita creerla para poder enfrentar al enemigo. Muchos la saben de memoria y cuando tienen una situación hasta la recitan, ¿verdad? Recitan la Biblia, pero no la creen. Satanás se ríe, ¿verdad? De nuestras repeticiones superficiales y huecas. Pero Satanás teme cuando alguien cree al Señor. Satanás tiembla cuando alguien realmente está convencido del triunfo de Cristo, de la autoridad de su palabra. Eso sí le afecta. Pero si solo la memorizamos y la repetimos como merolico, no tiene ningún efecto. Es necesario creer. Efesios 6:17, volviendo al pasaje inicial, dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recordemos que aquí palabra es rema. Cuando tengamos luchas, necesitamos esa rema, ¿verdad? Esa palabra, ese mensaje de Dios adecuado y específico para nuestra necesidad. Pero ¿sabes quién nos va a recordar ese pasaje, ese mensaje específico para nuestra necesidad? Nos lo va a recordar el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para poder usar la espada del Espíritu? La presencia del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, todo lo que sepamos de la Biblia, en vez de ser una espada, va a ser un palo seco que se rompe y que no sirve para nada. Si no está el Espíritu Santo, todo lo que sepamos de la Biblia va a ser letra muerta, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pero si está el Espíritu Santo, con una sola palabra, con un solo texto, con un solo mensaje que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, vamos a hacer correr al diablo. Vamos a hacer huir al adversario, porque está el Espíritu Santo. Entonces necesitamos su presencia. Necesitamos la Escritura, conocerla, leerla. Y necesitamos la presencia de su Espíritu. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que nos ayude. Yo no sé cuál sea tu situación. Si no has conocido a Cristo y sientes que el adversario, que las luchas, los problemas, la oscuridad te embarga, es una lucha espiritual. El que te puede hacer libre es el Señor, pero el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la Biblia para hacer frente al enemigo. Si tú eres un hermano, un cristiano que está caminando con el Señor, que estás luchando por seguir a Cristo, no dudo que tengas pruebas, que Satanás venga a afligirte, que vengan luchas a tu mente y a tu corazón. El Señor nos ha dejado la espada del Espíritu para resistir al adversario, para combatir las tinieblas.
Padre, hoy venimos ante ti, Señor, porque necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy entendemos, Señor, que esta guerra espiritual, Señor, es algo real, algo que nos oprime, algo que nos aflige en un momento dado, Señor. Padre, no queremos luchar en nuestras fuerzas. No queremos usar armas humanas, Señor. Queremos usar la espada del Espíritu, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, a pedirte. Enséñanos, Jesús. Queremos hacer un compromiso con tu palabra. Queremos, Señor, rendirnos a tu Espíritu Santo. Queremos recibir la presencia de tu Espíritu Santo. Porque nos damos cuenta, Dios, que en medio de esta sociedad, Señor, en estos tiempos, la influencia, Señor, las tinieblas, la oscuridad, Señor, son una influencia tan fuerte, Señor, para tu iglesia, para nuestras familias. Pero hoy, Señor, te decimos, ayúdanos a hacer frente, Señor, a la adversidad, a las tinieblas, Señor, que oprimen. Llénanos de tu palabra, Señor, porque cuando está tu palabra, las tinieblas se disipan, Señor. Las tinieblas se van, Señor. No es con nuestra sabiduría humana, Señor. No es con nuestra propia sabiduría. Es con tu sabiduría, Señor, que podremos hacer frente. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Quisiera invitarles a estar de pie para entonar estos cantos. Que a través de esta alabanza, a través de una oración, hoy podamos hacer un compromiso con Jesús. Podamos
vamos a hacer un compromiso con su palabra, que podamos decirle al Señor: quiero llenarme de tu palabra, Señor. Quiero que tu palabra abunde en nuestros corazones. Que así sea, Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia, sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Sobre un trono te has sentado, sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad, Señor, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará, en mi vida reinará, en mi vida reinará. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar, y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Ven Jesús en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar, y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá, y libera la mente del cautivo,
voz, que tu gracia y poder atraerá. Ven en medio de tu pueblo, Señor. Ven en medio de todos aquellos que quieren seguirte. No queremos caminar, Señor, solos. No queremos luchar en nuestras propias fuerzas. Queremos que tu luz, Señor, que la luz de tu palabra, la luz de tu evangelio, la luz de Cristo, Señor, nos acompañe, nos sostenga, nos guíe, Señor. Que tu palabra, Señor, sea nuestra espada, Señor, con la que podamos enfrentar cada prueba y cada lucha, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, hoy lo pedimos. Esta es nuestra oración. Cualquiera que esté oprimido, Señor, cualquiera que esté lidiando, Señor, con las tinieblas, con las preocupaciones, con la opresión del adversario, Señor, que pueda ser libre, que pueda acudir a tu palabra, Señor, para recibir el poder, para recibir la luz, para recibir el consejo, Señor, que necesita. Padre, hoy te lo pedimos, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Muchas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén. Podemos tomar nuestros lugares. Pues solamente para terminar, pues los invitamos a seguir meditando en este pasaje que leímos hoy, que fue Efesios 6, y bueno, pues aprender, ¿verdad?, de esta situación de una guerra espiritual, una lucha espiritual, y buscar, ¿no?, lo que Dios nos ha provisto para esta lucha. Entonces, Dios nos ha dado herramientas y recursos que podemos usar y que son útiles, ¿verdad?, para hacer frente. Pues sigamos estudiando, meditando y en lo que Dios nos habló, y bueno, que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Nada más para terminar, el día de hoy hay reunión de jóvenes a la 1:30, entonces los invitamos, ¿verdad?, para que se esperen los jóvenes y adolescentes. Pues serían todos los avisos. Dios les bendiga, estamos para servirles. Que tengan muy buenas tardes.